Hola, buenas tardes. Bueno, la idea de esta presentación es un poquito contar la experiencia que tenemos como Nogaltec en este nuevo desafío que hay, que son las altas densidades. Yo cambié un poquito el título de la presentación, lo quise poner, como lo ven ahí, certeza, ilusiones, desafíos de las altas densidades, porque la verdad que todavía no se sabe toda la información que requerimos. ¿Qué se busca primero? O sea, ¿cuál es el objetivo de estudiar o ir generando mayores densidades? Dentro de lo que nos hemos planteado, hemos visto cómo ha ido el negocio en los últimos años. En general, aquí hay productores, exportadores, todos saben cómo está el negocio, los precios y cómo ha ido bajando la rentabilidad del negocio. Un poquito lo que se busca con estas nuevas densidades es ir generando un aumento en la productividad de los cultivos. ¿Ya? Y ya se ve en otros cultivos donde se marca una tendencia muy clara entre las densidades y las productividades de los huertos. Ya uno puede ver los olivos, los almendros, los manzanos, los paltos, ¿ya? Y todo ámbito va un poquito para allá en términos de densidad, ¿ya? Y en general lo que se busca en términos de aumentar la productividad es, bueno, a través de una rápida entrada en producción, ir adelantándonos en términos de cuando empezamos a producir los huertos, aumentar los potenciales productivos que han ido aumentando a lo largo de los años y una mayor eficiencia del uso de los recursos, que en general gran parte de este desarrollo que se viene haciendo va de la mano de eso. O sea, cómo podemos generar proyectos más rentables con a lo mejor menos recursos, pero siendo más eficientes lograr el mismo potencial o más. Dentro de estos objetivos de la alta densidad ya hay una relación directa entre un menor volumen de la copa de la planta, ¿verdad?, pero una mayor superficie efectiva, lo que ha generado en otros cultivos una mayor productividad. Aquí pueden ver, vamos a pasar un poquito a esta, algunos trabajos realizados acerca de la intersección, de la intensificación en los olivos, por ejemplo, en España. Esto es un estudio del 2018, muestran cómo el cambio de la densidad de plantación y el volumen de la copa tiene un efecto directo en lo que hablamos como superficie foliar expuesta, que es muy relevante a la hora de ir generando un sistema eficiente en términos de intersección de luz. Aquí podemos ver, por ejemplo, el marco de plantación, que era muy parecido a los que se hacían en los nogales hace algunos años, 12 por 12, con 70 olivos por hectárea, un volumen de copa de 9.244 metros cúbicos por hectárea, pero con una superficie foliar expuesta o eficiente de 6.952 metros cuadrados por hectárea. Ya al aumentar la densidad, que es el dibujo al medio, a un 8 por 7, se aumentan a 179 olivos por hectárea, y uno ve cómo el volumen aumenta de copa, pero genera muy poquita diferencia con el sistema anterior. Y ya al pasar a las altas densidades, en términos de seto, generaron a un 4 por 1.3, que ya son 2.000 plantas por hectárea, un volumen de copa más compacto, pero que genera una superficie foliar expuesta a un 100%, una doble eficiencia con respecto al otro sistema. ¿De qué depende la densidad? Es una pregunta que tenemos que plantearnos todos los que estamos a cargo de los proyectos o de tomar las decisiones, ¿verdad? Y que es muy relevante en cuanto a los niveles productivos de precocidad que vamos a obtener. Los parámetros claves son, bueno, la elección de la variedad y el porte injerto. En general en Chile se ha plantado Chandler, ¿verdad? Así que todos los estudios se han ido haciendo por ahí, o las evaluaciones se han ido haciendo por ahí, que es una variedad que dentro de las que hay junto con Howard, una de las variedades que tienen fructificación lateral, tienen más precocidad y que se adaptan de mejor manera genéticamente a ir metiendo plantas, huertos más densos en el sistema. Después tiene que ver también el porte injerto. Ahí tenemos, por ejemplo, en general la historia en Chile va de la mano del Jungla regia, pero ya algunos años ya en Chile tenemos la posibilidad de contar con los clonales, ¿verdad? Ahí tenemos el RX1, el BX211, bueno, el Paradox, que no es clonal, que ya existe hace algunos años, pero todo tiene que ver también con eso. Si tenemos patrones vigorosos que le meten vigor al sistema, hay que tener ojo con la densidad
y nosotros hemos ido haciendo un desarrollo a través del Junglan Regia, que es el de los patrones con menos vigor. En la zona geográfica, las condiciones afroclimáticas, no es lo mismo, hay que considerarlas. Suelos que son más pobres, suelos que son más fértiles, con más profundidad efectiva, la planta se desarrolla más, y en esos mismos suelos, si tenemos condiciones climáticas que nos generen mayor problemas en las cuajas iniciales de los primeros años, lo más probable es que las densidades también tienen que ser más controladas. En zonas donde hay una alta inducción floral y condiciones climáticas favorables, como por ejemplo Melipilla o toda la zona costera, normalmente se ve cómo esa mejor condición genera plantas mucho más compactas, mucho más difíciles de hacer crecer y bueno, sin el factor agua. ¿Ya? Manejo operacionales del huerto, cómo vamos a cosechar los huertos. ¿Ya? En general la tecnología ha ido avanzando, hace 30, 40 años se remecían las plantas con un coligüito, plantas que eran tremendas, después el año 90 empezó a llegar el remecedor de piola, después ya los huertos empezaron a ser más intensos, con variedades como Chandler, ¿verdad? y Ser, donde se empezó a traer maquinarias californianas, y hay todo un cambio ahí en el tema de las maquinarias, pero ya cuando hablamos de densidades es un tema importante porque si no podemos meter o remecer muchas plantas pueden generar complicaciones operacionales. Dentro de la primera, bueno, como para ir entrando un poquito en el tema, la evolución de las densidades en Chile, es súper importante saber que, bueno, hay nogales de ya de 40, 50 años más antiguos, que ya van quedando muy poquitos, pero en general los huertos en esos años se plantaban en densidades de 50, 100 plantas por hectárea. Ya las variedades son obsoletas, estamos hablando de Vina, Harley, algo Aconcagua que debe quedar por ahí, pero de las variedades antiguas. Entrada de producción por lo menos al quinto, sexto, séptimo año, con producciones muy bajitas, que no eran muy comerciales, y con potenciales productivos a partir del año 12 o más. Ya hay un poco las imágenes de estos árboles gigantes, con poca precocidad, con alto emboscamiento y que van generando manejos o requerimientos de insumos mayor, porque tengo que mojar, estos huertos se mojan con 3.000 litros por hectárea, en general tienen una menor eficiencia, entonces producen menos, entonces hay todo un tema ahí en términos de eficiencia productiva. Algunas experiencias entre el aumento de la densidad en esos huertos antiguos. Este es un caso que vemos en un huerto en San Bernardo, la agrícola Fiume, un huerto que se plantó 16 por 16 hace muchos años, que ahí se ve déjenme mostrar, ahí se ve la planta original, ¿ya? No tenemos claro cuántos años son, pero por lo menos 30, y que el productor anterior fue intensificando, metió una hilera por medio y puso plantas entre medio, llegando a, creo que eso está a 16 por 16 a 8 por 5, una SER que ya debe tener más de 30, 40 años, y los replantes y los injertos que ven ahí se tienen que haber hecho aproximadamente hace 12, 15 años. Eran huertos de baja productividad y que con manejos actuales como los que ven en la foto, las dos más chiquititas, se ha ido trabajando con eliminaciones de ramas para ir transformando estas copas gigantes en sistemas productivos más eficientes y que han permitido mantener huertos de 6, 7 toneladas, incluso en la variedad SER, en años sin problemas de agua. Bueno, las altas densidades requieren también de nuevas técnicas, ¿ya? Las nuevas técnicas de manejo. No se puede trabajar igual, no se puede copiar y pegar, que ha sido uno de los problemas de las experiencias que ya hay en Chile. Hay experiencias de 10, 15 años de huertos que uno puede ir viendo en algunos lados de Chile con respecto a densidades muy altas. Este es uno de los casos, este es un 5x2 de SER, ¿ya? Donde alcanzó alta productividad, alta precocidad productiva, pero después el emboscamiento le pasó la cuenta y en definitiva era un poco ir trabajando con manejos no asociados a estas altas densidades. Ya los huertos modernos, hay un cambio, ya a partir del 2000 se empiezan a implementar más huertos, 2005, 2007, la Chandler empieza a tener un crecimiento exponencial en la superficie plantada nogal empieza a ser exponencial y nos toca participar de este desarrollo que nos dejaron algunos próceres de los nogales como Don Gamaliel, donde los huertos en general venían de pasar de 2 toneladas hasta 4 o 5 toneladas con los avances tecnológicos de la última, hablando de la década del 90 y la década del 2000.
Ya el 2010 empieza a haber mucha superficie, se empiezan a actualizar los manejos, se empieza a plantar principalmente Chandler, ya al hacer muy poquitas zonas se planta, Howard algo, Howard ya se dejó de plantar por las condiciones de calidad que tiene y porque el mercado tampoco la requiere mucho, y la Chandler es la reina. Y los portainjertos ya hay más alternativas, están los Paradox, que ya llevan más años, que hay muy poquito en Chile, pero algo hay. La Blatch, que ya debe llegar del 2011, tenemos alguna experiencia, ya RX1 y la RX211, que son ya más nuevas, que nos deben llevar más de 5 o 6 años en términos comerciales, en volúmenes más importantes. Los marcos de plantación aumentaron. Yo me acuerdo que tengo huertos que se plantaron de 20 y tantos años de Chandler que estaban todavía con un poquito la tendencia antigua. Se plantaron a 9x6, 9x7, ya empezamos a trabajar con densidades más altas, ¿verdad? Llegando a 200, 300 plantas por hectárea, dependiendo de la variedad, con orientación norte-sur, viento, pero con estrategias diferenciadas en términos de manejo. Se buscaba un eje, hay muchos que despuntaban para tener una planta muy alta, ocupar el espacio. Hay manejos asociados a esta nueva tendencia que tiene que ver con esto, ¿ya? Los manejos técnicos desarrollados en la última década han permitido mayor precocidad y potenciales productivos. La entrada en producción ya se habla de la tercera hoja, no de la sexta, séptima, como se hablaba en los huertos de esas densidades. Los potenciales productivos en huertos bien manejados y en zonas que lo permitan, pueden llegar a la sexta, séptima hoja. Mejora en la calidad de la producción, manejos técnicos asociados a estos cambios, hay varios, pero dentro de ellos la preparación de suelo, muy importante, hubo un cambio tecnológico ahí, se empezaron a subsolar los suelos, los sistemas de riego se empezaron a aumentar en términos de precipitación, hay muchos huertos que se trabajaba con 1 milímetro, ya trabajamos entre 2 y 3, mejores coberturas de los sistemas de riego, nuevas podas de formación y producción que nos hicieron los huertos más precoces y tener frutas de mejor calidad, y un concepto de formación y distribución de raíces que creo que gran parte del éxito va por ahí, y por eso pongo ese triangulito en la importancia que tiene lo que hemos hecho con respecto a estos últimos años, con respecto al aumento del potencial productivo. Riego fundamental, manejo de la raíz, sistema radicular y todo lo que tiene que ver con nutrición para acompañar estos sistemas, manejos de podas nuevos. El control del vigor es un desafío, también nos pasa mucho en los huertos de densidades tradicionales, que nos cuesta controlar el vigor. Nosotros en las altas densidades estamos enfocándonos a esta precocidad que nos genera ya la fruta un freno misma, porque la formación cambia, tenemos más fruta en los primeros años. Después la poda, que nos va ayudando a regular esto, los reguladores de crecimiento, que son manejos ya más específicos, el riego y el control del nitrógeno. Y el paso, como se ve ahí, de una copa globosa grande a un sistema más piramidal, más eficiente, más compacto, que es lo que se ha hecho en plantaciones tradicionales. Los manejos, bueno, en general ahí ven una planta muy mal brotada, ¿verdad? Que obviamente si no trabajo la brotación voy a tener problemas de producción y eso genera plantas que se nos va en vigor. La dominancia apical de la especie es muy importante. O sea, el nogal es de dominancia apical, tiende a tirar la fruta hacia afuera y brota menos hacia la base y la calidad de la fruta en la base es más mala. El control o los cambios que hemos hecho en la foto que se ve a mano derecha, de renovación de estructuras, podas, buscando esta menor cantidad de estructura, pero más eficiente, y teniendo dardos de mejor calidad, menos dardos, pero de mejor calidad, como se ve en la foto. Yo prefiero tener la mitad o un tercio de los dardos grandes que dardos muy chiquititos. Y Nogaltec, bueno, el año 2017 toma un poquito la decisión de iniciar un desarrollo de alta densidad a través de la tecnología que ya había desarrollado con huertos de mayor precocidad, ¿verdad? De huertos que han ido generando producciones importantes los primeros años con manejos de poda considerables, pero considerando las nuevas ventajas que muestran en los otros cultivos, ¿ya? Seleccionamos algunos campos en diferentes zonas productivas. El primer año, esto partió el 2017 y se continuó el 2018. Fueron 9 ensayos que van entre a ensayos de 25 hectáreas, que no parecen ensayos, pero bueno, el productor ahí se la jugó con esa superficie.
entre la quinta y la octava región en diferentes campos, con diferentes administradores, con el objeto de ir absorbiendo un poquito también qué es lo que pasa con las diferentes condiciones climáticas y también con el manejo propio de cada campo. En 2017 pasamos de densidades de 312 plantas hasta 1.800 en algunos proyectos en este tipo de ensayos chiquititos, que llegamos hasta un 4 por 1,25, que uno ahí ya podría hablar de un súper intensivo, y donde nos dimos cuenta ya el año 2018 que teníamos que también trabajar densidades que sean favorables a las labores operacionales, ¿ya? Principalmente de cosecha. Ya tenemos, hay varias experiencias ahí de huertos de 5, 5,5, hasta 6, que no hay problemas con la distancia entre hileras, o sea, llegar hasta 5, hay huertos que se cosechan, pueden pasar las maquinarias, pero ya la sobrehilera, por ejemplo, causa problemas si es que hay muchas plantas y la eficiencia del sistema se vuelve complicada. Entonces se hicieron algunos ensayitos adicionales en cuanto a generar entre hileras de 5, y se aumentó ahí la densidad entre ellas, y entre hileras de 6 con mayor densidad, y el 7 por 2,5, que ya es un sistema que se viene ocupando hace algunos años y que en general genera mayor precocidad, pero no aumenta el potencial productivo. Ya hemos visto una relación directa entre acercarse entre hilera versus después formar el seto y tener menos hilera. El objetivo de esto es trabajar una planta más compacta, una planta que sea eficiente en el sistema, que veamos nueces siempre adentro, que va a ser el primer freno. Estas son fotos de algunos de los ensayos, que ya llevan entre 4 y 5 años, donde hemos ido evaluando diferentes tipos de púa, cómo se adapta lo que veníamos haciendo en la última década o los últimos 15 años a este sistema de sin despunte, más libre los primeros años y después con mayor intervención, evaluando también, como pueden ver ahí, cuál sería la distancia mínima sobre hilera para que sea eficiente y no gastemos más plantas innecesariamente, y eso lo hemos ido estudiando los últimos años. Las dos últimas fotos de abajo es un huerto de cuarta hoja, donde ya se ve una expresión vegetativa cubriendo completamente la sobrehilera. Está a 6 por 2,5 en la foto de la izquierda, y el vecino al lado está a 7 por 3,5. Ya son diferentes condiciones que hemos ido viendo y conociendo las problemáticas que uno podría ver en cada lado. Esto es importante, ya hay algo de experiencia en Chile. En Chile se han hecho algunos huertos los últimos 10, 15 años, lo mencioné ya en una foto de Encer, con mala experiencia en ese caso, por lo que hemos hablado. Este es uno de los ejemplos, ya con más de 10 años el huerto en producción, me tocó tomarlo hace unos 4 años atrás, donde empezamos a implementar estas políticas de renovación estructural, cambios en las podas, ser más intensivos en términos de renovación y con manejos de reguladores de crecimiento que nos permitan mantener esta canopia más compacta y más concentrada en términos de producción y calidad. Este es un 6x4, como pueden ver, ya de 10, 11 años, que se ha ido rotando con diferentes tipos de poda y con producciones de 6,5, 7 toneladas sin problema. Y con ningún problema fitosanitario asociado, porque es una de los cuestionamientos que tiene. ¿Qué pasa en la zona sur con respecto a la ventilación y la incidencia de peste negra que podrían tener estos sistemas más densos? Algunos resultados productivos obtenidos y algunas proyecciones. Estos son resultados promedio de los ensayos que hablamos. Aquí voy a mostrar solamente los que tenemos con densidades más óptimas para el manejo actual o con las herramientas que tenemos. Nosotros nos estamos yendo ya por el ya tenemos varios campos ya que se plantaron a 6 por 2,5, conociendo ya los manejos que hemos realizado, y esos números son reales. Tenemos diferencias significativas ya a partir de la cuarta hasta la séptima hoja. En el último renglón se puede ver lo tradicional, que es el 7 por 5, donde los promedios en general en un huerto bien manejado y con calidades estándares llegan a entre 6 a 7 toneladas en la séptima hoja, como hablamos, y ya una de las cosas que se está viendo como certeza es que las primeras producciones dependen más de las condiciones locales, más que del número de las plantas. Esa sería como una conclusión en términos de lo que hemos ido viendo, y a partir ya de la segunda cosecha, que es la tercera hoja, porque esto tiene un plus de
precocidad, empezamos a sacar producciones ya semicomerciales en la segunda hoja, se observa una relación directa de los kilos cosechados con el número de plantas por hectárea. Ahí uno puede ver cómo ya estamos transformando esta segunda hoja que era improductiva en algunos kilitos y en una tercera hoja con potenciales productivos medios, porque aquí tenemos medias que son números que son más altos, pero comparado con la media del 7x5 es más o menos lo que nos está dando. Ya con las densidades un poquito más altas, llegando a una quinta hoja, al potencial productivo que está dentro de las ilusiones que tenemos que ir viendo que pasen a certeza. Pero sí ya se marca una tendencia en el incremento productivo los primeros 7 años, ¿verdad? Significativo, cuando nos vamos a densidades más altas, llegando hasta un 81% de incremento con respecto a un proyecto de densidades tradicionales. Y ya si nos vamos al extremo, obviamente en 20 años bajamos desde 5 hasta 38% superior en términos de kilos de incrementos productivos, ¿ya? Lo que nos puede hacer pensar que podemos trabajar huertos incluso con menos años, no hacer los proyectos tan largos. Otra de las certezas que hemos visto es cómo conseguimos una planta mucho más eficiente en el uso de los recursos. ¿Ya? Al aumentar la precocidad se logran mayores producciones en las primeras cosechas, lo que genera un volumen mayor de nueces acumuladas, y eso, si uno lo divide por los recursos que está ocupando en manejo, en general está siendo positivo. Estamos viendo un uso eficiente en el agua, en los fertilizantes y en los fitosanitarios con respecto a las experiencias que ya tenemos y con la evolución que les comento de los últimos años en estos huertos que ya llevamos algunos años asesorando, que ya tienen densidades de 10 a 12 años, de 10 hasta 12 años, principalmente porque se reduce la estructura de 3.000 litros, pasamos a 1.000, 1.200, ¿ya? O de 2.000, 1.500 en la forma tradicional, vamos reduciendo un tema de eficiencia. Y también vemos que, según las mediciones que hemos hecho con respecto al consumo, ahí pueden ver una foto que cada gotita que se aplica ya las altas densidades la absorben. Yo cuando tengo menos densidad pierdo mucha agua al principio y después se ve un mayor consumo a partir de la segunda hoja, pero es porque tenemos un área foliar mayor. Pero en términos de proyección estamos viendo que en los primeros 10 años del cultivo debería haber una disminución con este manejo de un 20% de ahorro por kilo de nuez extraída, que es un cálculo que si algunos lo sacan les puede llamar la atención. Respecto a la calidad de las nueces, bueno, hemos visto que al aumentar la producción en las primeras cosechas no se disminuye la calidad de las nueces, son equivalentes a los huertos convencionales con respecto a los kilos por hectárea, siempre y cuando el manejo de riego y nutrición sea realizado a la cosecha objetivo. Algunas ilusiones, bueno, se espera que la estructura productiva esté completa ya la cuarta hoja, como pudieron ver en algunos huertos ya lo estamos logrando, lo que generará que la máxima producción se obtenga en la quinta hoja, que son 2-3 años antes que un huerto con densidades tradicionales. El proyectado para la siguiente cosecha, que es la que viene, en los huertos de mayor densidad que vieron ahí, asegura un potencial productivo a partir de la quinta hoja en las densidades más altas. Dentro de los desafíos, ya me quedan justo 5 minutos, no lo calculé, pero vamos justo bien. Dentro de los desafíos, bueno, Nogaltec está trabajando para que este desarrollo tecnológico que necesitamos para poder cumplir los objetivos cumplidos vayan de la mano de algo más sustentable también, de menos recursos que se ocupen, pero también que sea un negocio. Al final, si no hay rentabilidad, y ahí hay algunos manejos que tenemos que ir trabajando y seguimos trabajando, que es el control del vigor de la planta, donde ya hay desarrollo en términos hormonales como los uniconazol, los paclobutrazol, que tenemos 7, 8, 9 años de experiencia, ya no me acuerdo, pero tenemos harta experiencia en los huertos más adultos, más antiguos, y que se están implementando en estas realidades que he mostrado, ya mucho más temprano, con dosis más bajitas, son cosas que van ayudando. Pero sigue habiendo desafíos importantes cuando ya nos vamos a densidades mucho más altas. Maquinarias de cosecha adaptadas a estas nuevas distancias. ¿Ya? Hasta el 6 por 2,5 no hay problema con las maquinarias tradicionales, pero ya cuando se mete mucha planta sobre hilera
los shakers se hacen ineficientes, nos cuesta llegar a la estructura, por eso pusimos el límite como para hacer algo más convencional, pasar del 7x4, 7x3 a un 6x2,5, que creemos que puede ser una distancia bastante bien manejada en estos factores que hemos hablado y con resultados bastante interesantes. Y nuevas estrategias nutricionales y de bioestimulación que son fundamentales para que podamos cumplir los objetivos de potencial productivo y ser más eficientes también en términos de requerimiento de productos. Gracias.